Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos escuche. Yo soy Carlos Velázquez, soy pastor de la iglesia St. Paul's Lutheran Church en Orange, California, y este es el podcast Refugio y Diálogos Fortaleza. City. Les doy la más Bienvenido. cordial bienvenida donde sea que nos escuche, en California, en algún punto de Estados Unidos o más allá de las fronteras. El día de hoy tenemos un invitado especial que inicia esta segunda temporada de este podcast, que tiene ya una temporada más antes. Pero bueno, la intención es poder conocer historias de fe que nos inspiren y que nos animen a confiar en Jesucristo. Quiero presentarles a el profesor Marcos Kempf, que durante varios años fue una pieza clave del Centro de Estudios Hispanos y que sirvió durante varios años ahí y que seguramente tiene una historia hermosa que compartirnos. Buenas tardes allá en Missouri, mi hermano Marcos Kempf. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Pastor Carlos, por esta hermosa invitación. Siempre Gracias. con mucho gozo y mucha alegría. Gracias, mi hermano. ¿Cómo lo toma este periodo de Adviento a usted en sus nuevas actividades? ¿Cómo se encuentra? Bueno, Adviento siempre es un tiempo para tomar una pausa, pensar en lo que ha ocurrido en el año y obviamente poner nuestra mirada en todas las promesas de Dios. Promesas de su perdón de pecados, promesas de su paz, porque en esta época, pues ahí faltan pocos días para celebrar la Navidad, cuando recordamos que vino para estar con nosotros. Así que un tiempo muy importante, muy bonito. Sí, señor. Ya lo podemos ver desde los almacenes, ya huele a Navidad, ¿verdad? Las decoraciones en las casas, pero sobre todo en las iglesias. Me encanta este periodo de Adviento, como le llamamos, y de qué manera decoramos con este color azul el altar, y Sí. algunos ponen árboles, en fin, es una temporada hermosa. Mi hermano, Bueno, es como dices, es un tiempo de celebración. sí, Y más que simplemente celebrar una fiesta, es celebrar la presencia de Dios entre nosotros. correcto. Y no hay mayor motivo para celebrar sino esa presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. No importa la situación, el ambiente, las condiciones, Él está presente. Perfecto. Mi hermano, ¿cuántos años sirvió usted en el Centro de Estudios Hispanos y cuál era la función que desempeñó ahí? Serví 15 años, recientemente me jubilé, pero durante esos 15 años yo era el asistente al director. Eso significa de que la coordinación de los cursos, la coordinación de los profesores, obviamente el trabajo uno a uno con todos los estudiantes en los distintos momentos de sus cursos y obviamente en su plan de estudio, que normalmente son 4 años, caminando durante esos 4 años con cada estudiante para que su formación fuese una formación bien centrada en las realidades de la palabra de Dios y de lo que enseñamos como iglesia. Excelente. Creo que su labor era muy importante y a mí me tocó inclusive recibir correos que con un orden y una secuencia envidiable, ¿verdad? Nos enviaba a cada uno de los estudiantes, pero que nos permitía tener los recursos a la mano para poder utilizar como estudiantes o ya en nuestras primeras prácticas como pastores o como vicarios. Pero usted tiene una historia, mi hermano Marcos, muy, muy interesante y que por esa es la razón que lo invité el día de hoy. Nos gustaría conocer primero dónde nace usted, su familia, si quiere platicarnos en dónde nace usted, por favor.
¿Cómo no? Con mucho gusto. Mi papá fue pastor y en su etapa de formación, cuando le tocaba hacer su práctica, que le decimos el vicariato, él optó por ir a Guatemala. Así que sirvió él solo allá en Guatemala por un buen tiempo. Cuando regresó de Guatemala para concluir sus estudios, ahí conoció a mi mamá. Mira, se casaron al poco tiempo de graduarse mi papá y los dos, como dicen por ahí, colorín colorado. Bueno, el cuento comenzó. Mire. Tomaron un barco bananero en su luna de miel y llegaron a Puerto Barrios en Guatemala. Mire. Ahí sirvieron un tiempo, después en otros rincones y finalmente en Zacapa, Guatemala. Zacapa, Guatemala. Bueno, como no había, Zacapa era un pueblito muy pequeño en aquel entonces. Mi mamá, cuando le tocó esos momentos de parto, se fue a Antigua, Guatemala. Allí, la iglesia luterana tenía una clínica. Y esa clínica, bueno, estaba a la disposición mayormente al pueblo quiché y cachiquel. Pero mi mamá ahí estuvo y ahí nací yo entre los quiché y los cachiquel. Mire. En Antigua Guatemala. Y yo soy el mayor de 10. Porque no solamente Guatemala. Sí. Terminamos en Guatemala, después de unos 6 años fuimos a El Salvador. En El Salvador estuvimos casi 7 años, luego fuimos a Honduras. Y bueno, en cada uno de esos 3 países nacieron mis hermanos y hermanas. Qué interesante, hermano. Estoy pensando en este hogar en donde su padre, pastor, su mamá, entiendo, servía en esta clínica como voluntaria, como en labores. Bueno, a veces, pero mayormente ella era ama de casa y trabajaba con las damas de la iglesia allá en Zacapa. Mire, qué bendición, hermano. ¿Y cómo fueron esos primeros años? Porque se dice fácil, 10 hermanos, me imagino que recorría la década de los 60, seguramente. ¿Sí? ¿Cómo describiría usted su niñez? Quizá lo que usted recuerda con añoranza y quizás, si que usted quiera mencionar algo que provocaba, no sé, quizá nostalgia o cierta frustración mientras usted iba creciendo, mi hermano. Mira, yo voy a señalar 2 cosas que ocurrieron durante esos años turbulentos en América Latina, especialmente en Centroamérica. Primeramente, cuando yo apenas tenía unos 3 añitos, hubo una revolución en Guatemala y mi mamá y otras personas íbamos en tren de Zacapa para la capital, la ciudad de Guatemala. Bueno, el tren fue atacado por aviones. Wow. Así que yo no recuerdo eso. Yo no recuerdo eso, pero yo creo que por allí, de alguna manera, creo sinceramente que ahí comenzó y ahí estuvo siempre presente esa formación en medio de los conflictos y las dificultades. Porque también en El Salvador vivimos un tiempo de revolución. Lo recuerdo muy claro, muy claro. Y también en Honduras, para los que se acuerdan, hubo la guerra del fútbol. Cuando en las eliminatorias para el Mundial del Fútbol, El Salvador y Honduras les tocó jugar en una eliminatoria y causó un desbarajuste terrible entre los 2 países por la intensidad del fútbol, pero también El Salvador aprovechó y atacó a Honduras. Así que vivimos en un tiempo muy, muy turbulento, muy difícil. Eso, por un lado. Sí. Yo creo que eso me enseñó a mí
tener sensibilidad ante los grandes conflictos, porque siempre he tenido ese deseo de ayudar a personas que estaban en medio de conflictos difíciles. Eso por un lado. Segundo, y aquí está quizás la parte que necesitamos apreciar de la obra de Dios. Nacer en una familia donde mi mamá y papá nos enseñaron a orar, a estudiar la palabra de Dios, y también en medio de situaciones bien difíciles, siempre recuerdo mi papá decía, ven, vamos a sentarnos y vamos a orar. A muy temprana edad, además de esa parte de los conflictos, también la otra parte de formación. Mi papá, siendo misionero, me llevaba a distintos lugares, tanto en Guatemala como en El Salvador, como en Honduras. Me enseñó a leer las escrituras en público, a dirigir liturgia. Incluso ya cuando ya era adolescente, ya me tomó un día y me dijo, hijo, Marcos, voy a enseñarte a predicar. Así que a temprana edad, ya mi papá, como buen mentor, me iba guiando en ese aspecto. Así que, por un lado, hay la formación del medio ambiente. Ese mundo hostil, complicado, balas, claro, odio. Y por otro lado, la oportunidad de proclamar la dulce palabra de Dios que nos fortalece en los momentos más complicados y más difíciles. Y todo esto, mi querido hermano, todo esto me ayudó en mi propia formación y me preparó para esos casi 30 años de misionero en Venezuela y en Panamá. Claro. Imagino, hermano, que estando en estos lugares en donde las revueltas sociales y el tema de las guerrillas era el pan cotidiano en las noticias, las palabras basadas en la escritura de su padre hacían eco en su corazón. Creo que era vivo el poder entender. Me gusta cuando el Salmo 18 dice, cuánto te amo, Señor, fuerza mía, tú eres mi roca, mi amparo, tú eres mi escudo, mi más alto escondite. Sí. Y estoy hablando de que su familia estaba en riesgo, pero al mismo tiempo era una aplicación práctica y viva de refugiarse en los brazos de Dios. Sí. Dentro del trabajo misionero que estaban haciendo, ¿cierto? Sí, cierto. Y a lo largo de la vida, ya yo tengo 72 años de vida y durante esos años he palpado la obra de Dios en mi vida de manera muy personal, porque siempre hay conflictos y siempre hay desbarajustes en la vida. Los hay, están a la vuelta. Teniendo la palabra de Dios, habiendo recibido de Dios, recibido de Él, porque Él es el autor de nuestra salvación. Él es quien nos da. Nosotros lo recibimos y lo ponemos en práctica y lo aplicamos a las situaciones conflictivas, las situaciones inciertas, las situaciones complicadas que tenemos en la vida. Y ese es un mensaje, Pastor Carlos, que creo que este podcast de verdad tiene la gran importancia de comunicar eso a esta audiencia. Así es, poniendo a nuestro Señor Jesucristo al centro de nuestras vidas, reconociendo que Él es el Salvador del mundo y que nos ayuda a darle un significado diferente, incluso a las situaciones que enfrentamos, a las pérdidas, a las carencias, incluso a los retos que a veces las enfermedades nos ponen. Sí.
Pero pienso en este jovencito ahora ya, Marcos, o Mark, con su real nombre, pero yo sé que todo el mundo lo conoce como hermano Marcos. Este tiempo de acompañar a su papá fue despertando en usted una vocación como educador. ¿Cómo decide usted lo que va a ocurrir con usted después de la preparatoria? ¿Qué decisión toma? ¿Cómo ocurre esto? Mira, terminé la prepa en Honduras, un joven de 16 años con un espíritu aventurero, conocer nuevos horizontes, y mi papá me dice, mira, ¿por qué no estudias en el exterior? O sea, viviendo en Honduras, estudiar en otro país. Y yo dije, bueno, con mucho gusto, vamos. Así que me consiguió plata, ¿verdad? Es lo bueno. Bueno, él dijo, yo me ocupo de ver cómo lo hacemos. Pero se logró la bendición de estudiar en Concordia, en Sur, Nebraska. Ok. Así que estudié allí 4 años, pero te confieso, los primeros 6 meses, mi hermano, eso fue terrible. Sí. Fue un shock cultural. Okay. Yo no estaba preparado para vivir en los Estados Unidos. Nunca había vivido. El idioma, sí, me imagino que no era, porque usted aprendió ambos idiomas, español e inglés, ¿no? Sí, claro. Ya yo era bilingüe. El idioma no era el problema. El problema era la cultura. Que mucha gente en Nebraska ni tenía la menor idea dónde estaba Honduras. Mire. En aquel entonces. Sí. Y cuando me preguntaban, ¿y usted de dónde es? Bueno, yo vengo de Tegucigalpa. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ok. Entonces, saludo a mis hermanos, por cierto, de Honduras, si nos están viendo. Eso me dolió. Me dolió porque dije, qué gran nación es este país, los Estados Unidos, y mucha gente no conoce la vida de nuestro pueblo latinoamericano. No lo conoce. Eso me afectó. Eso me afectó. Al punto donde yo iba a decir, me voy. No me diga. Esto no es para mí. Okay. Hasta que un profesor me agarró y, aunque no fue literal, pero me agarró de las orejas y me dijo, siéntete. Así es. No seas cobarde. Eso. Tú necesitas ser un ejemplo para tus compañeros de clase aquí en la universidad. Ellos tienen que aprender de ti qué significa haber vivido, de tener ese espíritu a favor de América Latina. Ellos pueden aprender de ti. Wow. Mira, ¡ping! O sea, sí, claro. Me abrió el entendimiento como nunca lo había visto, y hizo eco un poquito las palabras de mi papá. Porque mi papá me miraba y me decía, tú vas a ser buen maestro. Tú vas a ser buen maestro. Y él siempre me decía, no te preocupes, tú no tienes que ser pastor para ser buen maestro. Así que eso me agradó, y de verdad mi formación a partir de esa sentada y ese jalón de oreja de ese profesor, ese regaño, todo cambió. Yo dije, lo voy a asumir. Voy a vivir mi vida porque esta es la vida que Dios me ha dado. Tengo que celebrarlo y puedo enseñar a otros. Qué interesante. Había absorbido usted la cultura latinoamericana, ¿verdad? Y de alguna forma la cultura de sus padres, enfrentarse a este lugar que no parecía muy enterado de lo que ocurría en el Globo Sur. No. Y pienso en las palabras del profeta Isaías que dice en el capítulo 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bueno que no desistió, ¿verdad?
Y mira, yo considero que, para mí ahora, mirar atrás, mirar mi pasado y ver cómo Dios actúa en distintos momentos a través de distintas personas, todos, me incluyo y te incluyo y también a todas las personas. Todos necesitamos apreciar cómo Dios interactúa con nosotros a través de eventos y personas. Obviamente, el ejemplo más claro y más precioso que hay es la intervención de Dios mismo en la persona de su Hijo que entra a nuestro mundo y hay interacción. Claro, claro, de una manera dramática, diría yo. Señor. Justamente eso es lo que recordamos, algo improbable en una pequeña ciudad de Israel, de la mano de un adolescente virgen a punto de casarse, de un carpintero, en medio del dominio, una hegemonía de un imperio, nace este Salvador que esperaba el pueblo de Israel y que terminó siendo luz, la luz del mundo, la que ilumina nuestros corazones. Sí. Eh, y la Y que... mira, estás señalando algo y me gustaría puntualizarlo. Mira, a tempranísima edad, mira cómo Jesús también vive los conflictos sociales, políticos, culturales. Incluso Jesús tuvo que ir a otro país, a Egipto. Ahí se formó, se puede decir, gran Cierto, parte de su niñez. Así cierto. que no le hagamos como que nuestro pasado no tiene importancia. Bien, Yo creo que cada uno necesitamos tomar el tiempo y mirar el pasado y decir, mira cómo Dios actúa claro. en nuestras vidas, ¿verdad? Y me imagino que esta incomodidad en la que usted se encontraba podía haberlo llevado o transportado a añorar esos años, esos primeros años en casa de sus padres, pero Dios tenía un propósito para Sí, usted, el que sí, fuera usted un educador, es decir, usted se gradúa, usted es director de educación cristiana, mi hermano. sí. Cuéntanos, cómo se... Profesor de biología y Ah, director de educación cristiana. mire, qué interesante, ya sé ahora entonces, cuando mis hijos tengan problemas con biología, ¿a quién le voy a llamar? Oiga, y entonces termina, se gradúa ahí mismo en Concordia, me imagino, Es correcto. y, Me gradué en diciembre ok, porque, fíjate, es interesante cómo Dios actúa. sí, Yo, una vez que logré, en cierto sentido, aceptar la realidad de vivir en otro país, etcétera, se me alargó el programa de estudio porque ahí sí me enteré de lleno en el estudio, al punto que me alargó el programa. Así que me graduó en diciembre y a las 3 semanas, mi querido hermano, sí, rumbo a Venezuela. Yo wow, dije, ya cumplí aquí en los Estados Unidos y como misionero me vamos, voy. que los patacones están esperando, Listo. ¿verdad? ¿Ha soñado usted con la comida de allá? Su familia está en Venezuela y usted decide quedarse allá por un tiempo, empieza a trabajar en el ministerio. Me imagino que aquel joven empezaba a llamarle la atención las muchachas. Y en qué momento, si me quiere platicar un poco, conoce a su amada Ruth? ¿En dónde, hermano? ¿Cómo ocurrió este? Mira, cuando yo llegué a Venezuela, yo llegué con un entusiasmo único. Yo dije, primeramente, no me voy a casar. Voy a ser como San Pablo. Sí, sí, sí. Yo tenía mucho ánimo de trabajar. Ok.
y me colocaron, o sea, el equipo de misioneros y la Iglesia Nacional allá en Venezuela, me colocaron con el pastor Rudy Blanc o Rodolfo Blanc. Claro, claro. Trabajé con él, Ujú. ¿ok? De muchas maneras estuve involucrado, pero mayormente con la juventud, con educación teológica y con el apoyo a los pastores que ya estaban sirviendo allí, ¿ok? Yo pasaba mucho tiempo viajando a los pueblos, teniendo estudios bíblicos, teniendo clases. Mira, mi vida era, bueno, de Sí, sol a sol sí, y sí. 7 días a la semana. O sea, Ujú. yo entusiasmo. Pero allí en casa del doctor Rodolfo Blanc y su esposa Ramona, estaba la hermanita de Ramona, Mm, que vivía con ellos ok, porque en el pueblo donde Ruth se crió no había una secundaria ok. y Ruth quería ser maestra. Ah, mire, Así que se muda de la casa de sus papás y se muda a la casa de Rodolfo y de Ramona. bien. Nah. Mire, Bueno, entonces de Venezuela. O sea, estamos que ella hablando es de una hermana. Venezuela. Sí, sí, Sí. mire. Entonces, allí, como Ruth era joven, pues ella era parte de la sociedad de jóvenes. Ok. Y el grupo de jóvenes, bueno, llegamos a tener más de 50, quizás hasta 60 jóvenes en nuestras reuniones de jóvenes. Mm, Eso era un caos ya está. precioso. Y en todos los casos, lo que yo intentaba hacer era de ayudar a cada uno de los jóvenes a encontrar, ayudarles a encontrar su camino. Un poquito así como me había pasado a mí, Sí, ¿cierto? sí. Bueno, en todas estas, la bella Ruth me iba conquistando. Yo despreocupado, yo despreocupado. Sí, sí. Y Ruth muy paciente, muy cariñosa conmigo, muy respetuosa. Sí. Y te cuento, un día se enfermó. Mm, La pobre estaba mal, con una gripe, mm, fiebre, un quebranto total. sí. Pasó días en cama. Oh, Y yo, como buen líder de jóvenes, pues yo iba a visitar a los que estaban enfermos, sí. fui a visitar a Ruth, ¿verdad? Y la veo allí, la veo tan quebrantada y tan triste y tan... Entonces, yo no sé de dónde me vino, pero le puse un besito aquí en la frente de ella. Ella Ah, ahí en bien. cama, ahí quejándose, le dije, mira, la bendición de Dios sea contigo. Oré con ella y después, amén, y no sé qué, ¿Dónde? le puse un besito aquí en la frente. Decía San Pablo, besito santo. Mira, ese besito santo fue el inicio Mm, de conocernos, ya, comprometernos y y casarnos. casarnos. ¿Qué Y te parece? qué hermoso, hermano. Qué hermosa historia porque es sirviendo al Señor. Y es lo que yo a veces les digo a los jóvenes, ora por la que va a ser tu compañera, a veces te sorprende, como en el caso de usted, pero sin duda sirviendo en la misma comunidad de fe, con personas que comparten un proyecto de vida, una visión, ¿verdad? Que tienen a Cristo en el centro, pueden encontrar la ayuda idónea que Dios tiene para cada Sí. uno de nosotros. Y en el caso de Y, los y, jóvenes, te, y te cuento, Ruth, bueno, toda la familia, el papá de Ruth era pastor ok, en otra aldea allá en Venezuela. Entonces, yo trabajaba con él, así que yo conocía la familia de Ruth. sí, sí. ah, O sea que y estaba todo entonces, preparado ahí. Dios sabe lo que hace, ¿verdad?
Pero entonces cuando ya Ruth y yo nos comprometimos, yo, queriendo ser muy correcto, pues yo dije, Ruth, vamos a hablar con tu mamá y tu papá. Ay, pero yo estaba más nervioso. Yo pensé, ¿y qué va? ¿Y si me dice que no? Claro. Y se me dice que mejor no. Bueno, voy con las manos heladas, con el corazón temblando. no sé dónde, nerviosísimo, sudando, además del calor, pero un sudor. Bueno, me siento y le digo, mira, Pastor Adrián. Y me mira y me dice, hijo, ya era tiempo, claro te puedes casar. Ah, sí. Ya me adivinó. Palabra, mire, ya era tiempo, ya era tiempo. Ay, sí, ay, sí. ay. Bueno, eso facilitó las cosas. Entonces Sí, ya sí, oh, bajó la tensión y ya nada más todo. dar una fecha. Oiga, y usted, Y fue muy lindo, porque Ruth sabía lo que era vivir en una familia dedicada a la obra de Dios. qué hermoso. Y obviamente yo también. Así que allí Ruth, muy activa desde su juventud en las actividades de la iglesia. Wow. Dando escuela dominical, ayudando a los jóvenes, me ayudaba a mí con muchas cosas. Así que Eran un equipo muy bonito. Claro, Sí, claro. muy bonito. Y hermano, de este matrimonio, de su matrimonio, procrean 2 hijas. Sí, permítame, Dios nos dio 4. Ok. Okay. La primera, Raquel, Ángel. nació en Venezuela, Sí, está viva, sí. casada hoy por hoy, viviendo en los Estados Unidos, y Saludos tengo a 2 Raquel. nietos. Estaba a Sí. ver este video pronto. Y a los nietos. 2 nietos, ¿ok? Raquel. Nuestro segundo hijo se llamaba Juan Marcos. Sí. Nació con una deficiencia pulmonaria. Y al segundo día de vida falleció. Oh, hermano. Fue un golpe horrible, terrible. Claro. Para Ruth, para mi persona y también para Raquel, porque ella anhelaba tener un hermanito, una hermanita. Después tuvimos nuestra tercera hija, que Rebeca. Ella también vive. Sí. Así que las 2 hijas, Raquel y Rebeca, viven. ¿Ok? Tiene el nombre también de mi hija menor, así que. Así es. Y luego, nuestro cuarto hijo fue lo que llamamos una pérdida espontánea. Yeah. Es decir, a los 3 meses de embarazo, de repente, sin aviso, hubo una pérdida. Entiendo. Y eso fue un golpe muy duro. Así que yo siempre digo, tuvimos 4 hijos, 2 viven. Wow. Y aquí, Pastor Carlos, nuevamente Sí. vale la pena recordar que en medio de la muerte, en medio de pérdidas como de hijos, donde uno no tiene ninguna manera de solventar esa enfermedad o esas pérdidas, pero Dios sí nos da paz. Y yo creo que siempre Dios actúa en nuestras vidas, aún con situaciones que nosotros no entendemos. Tanto Ruth como mi persona tuvimos una importantísima presencia en vida de personas que habían perdido hijos. ¿De qué forma podemos encontrarnos con personas que enfrentaron similares pruebas? La Escritura dice que nuestro desconsuelo va a ser una fuente de consuelo para otras personas. Sí, así es. Hermano, porque cualquier persona podría reclamar y decir, pero si nosotros que estamos de lleno en el servicio de Dios, que somos, nos esforzamos por ser buenas personas, ¿cómo
es que nos toca enfrentar esta desgracia. Sí, sí, Pero es lo defectuoso que este mundo tiene, sí. ¿verdad? La enfermedad, la muerte y por la cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a rescatarnos. Pero qué difícil es Sí, enfrentar sí. esas pérdidas tan grandes y la de un hijo. Así que eh, si usted está escuchando este mensaje y ha pasado por una pérdida de un hijo, por favor déjenos conocer su historia. Queremos Sí, orar por usted. Gracias sí. por compartir esto, hermano, porque Dios le permitió ¿cuántos años de matrimonio, hermano? En total. Bueno, Ruth y yo tuvimos 33 años de casados. Ya. 33 años que usted lleva en el corazón hasta el día de hoy. Puedo ver ahí algunas fotos que tiene usted ahí, ¿verdad? Me parece, si no, creo que está allá, su hermosa Ruda allá en una de estas fotos. Mire, sí, no, pues mire. Cuando nos comprometimos, Era una jovencita. cuando nos casamos, Mire, qué maravillosa foto. Oiga, oiga, esos trajes eran de la época, ¿eh? Esos 70, hermano. sí. Oiga, ¿y Mira, cómo describiría la vida de matrimonio, hermano? Altas, bajas, ¿cómo a la distancia, cómo la sopesa usted? mira, el matrimonio es un proyecto. Sí, Nosotros a veces nos olvidamos de que todo proyecto en la vida requiere esfuerzo. Y hay momentos cuando en la vida no requiere mucho esfuerzo. sí, Uno disfruta, uno se alegra, pero mira, cuando hay dificultades y hay malentendidos y hay un poquito de distanciamiento, ahí es donde hay que meter el hombro. sí, ok, Allí hay que sudar, como decimos, sudar la gota gorda, porque requiere el esfuerzo para entrar en medio de esa complicación, entrar allá adentro y sí, decir, aquí estamos, nos amamos y nos queremos. Y sí, parte de ese amar y ese querer requiere la paciencia de mirarnos y de saber de que somos distintos. También requiere entrar en ese y sentir por el otro. claro, No, claro. no solamente sentir por mí mismo, sentir por el otro. Tener No empatía. solamente querer que la otra persona me haga caso a mí, sino yo hacerle caso a la otra persona. No Claro, solamente que la persona me perdona, sino yo perdonar a otros. Y claro, el ejemplo de nuestro Salvador Jesús, mira, podemos imaginar nuestra vida como un enredo a veces. sí, Y sí, Jesús bien pudo haberse parado afuera y hubiera dicho, bueno, cuando ustedes resuelven todo eso, sí, entonces yo les ayudo. claro, No, no, no. Él entró en medio de todo eso. Él entró al sí. mismísimo corazón de nuestra existencia para darnos su paz. Darnos su paz. No, no lo puso como una condición. Nos dio su perdón. No como una condición. Lo da. Su amor, su compasión, su misericordia. Lo da. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos algo para abrazar y luego para ponerlo en práctica Claro. unos con otros. Y nos reconcilia, dice la Escritura, ciertamente, hermano, ¿verdad? En nuestra relación con el Padre, de esta separación que existía desde el tiempo de Adán y Eva, Él viene a reunirnos, Él es el vínculo perfecto, Él es precisamente el que delante de nosotros nos da una nueva identidad como sus hijos Sí, y nos sí, asigna esta justicia y sí. nos da del amor que él mismo recibe del Padre. Y creo que los esposos tenemos esta responsabilidad, como recuerdo cuando me casé, el pastor decía, amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se Amén. entregó a ella misma. Y esto es Sí,
Es una invitación, si usted es esposo, está escuchando, es jefe de familia, tome la iniciativa, como dice mi hermano Marcos, para entrar ahí a esa maraña de conflicto y ame a su esposa, ame a sus hijos. Así es. Y un detallito más. Sí. A veces pensamos que Dios da y de ahí se retira. Como decir, bueno, ahora les toca a ustedes. No, a lo largo de la vida yo he aprendido, Pastor Carlos, Sí. que nuestro Salvador Jesucristo nunca nos abandona. Ni tampoco se para allá a la distancia para ver qué es lo que va a pasar. Está presente. Bueno. Y eso nos fortalece. Porque ya mi querido hermano, mi amada Ruth, de 33 años, falleció de cáncer. Espérame, o sea, yo imaginaba los 33 años no fueron de matrimonio entonces. Sí, fueron Sí. de matrimonio. Oh, Sí, ok, bien. sí. La enfermedad tocó a la puerta de su matrimonio, Sí, la vida de su esposa. sí. ¿Cómo cimbró esto en su familia, en su persona, en su fe, hermano? Fue un golpe muy duro, sumamente duro, y no puedo imaginar el sufrimiento de personas que no cuentan con la paz de Dios, Sí. porque en medio de todo esto, Ruth sabía que estaba muriéndose. Era un tema que nosotros hablábamos abiertamente. Sí. Y en medio de todo esto, siempre estábamos hablando de lo que Dios nos había dado, lo que Dios nos estaba dando en ese momento y obviamente algo ahora que Dios iba a dar a Ruth que todavía no me tocaba. Y en medio de todo esto, yo sufrí, no hay ninguna duda, pero uso el ejemplo de dos manos. Sí. Que por un lado, uno tiene un profundo dolor y tristeza. No es fácil estar solo. Claro. No es fácil ver a un ser amado muerto. No es fácil. ¿Ok? Y uno lo va a sufrir. Pero en la otra mano tenemos las promesas y las bendiciones de Dios. Así es. Y fíjate, pastor, en la vida del cristiano podemos hacer esto. Amén. O sea, no dejaremos de sentir gran tristeza y las bendiciones de Dios nunca se acaban. Así que aprendemos a unir esas dos cosas y de poder entonces vivir hoy, mañana y pasado mañana. Y como dije desde el comienzo, mira cómo todas estas situaciones en la vida que uno vive, Sí. hay que estar consciente de ellos, porque hoy por hoy, yo como viudo, yo puedo conocer y trabajar con personas que están viviendo en las mismas condiciones. Y eso es lo que me llama la atención de su ministerio, porque usted es bien sabido y reconocido por ser un speaker, un presentador que ministra a las familias, que ministra a las parejas y cuenta esta etapa y de este amor que tiene, que profesa por nuestra hermana Ruth. Al día de hoy, es decir, lejos de amargarse o quizá de ser afectado, esta historia de amor, este cuidado, ahora lo comunica a las parejas hasta el día de hoy. ¿Ha encontrado de alguna forma, cómo decirlo, una vocación para hablarle a las familias que enfrentan pérdidas y que de alguna manera han tenido que navegar por por esta incertidumbre y al mismo tiempo invita a permanecer en el amor de Dios, en el amor de Cristo?
¿Fue voluntario o se empezó a dar el hecho de que lo invitaran a campamentos o a retiros? ¿Cómo ha sido esa parte, mi hermano? Mira, yo creo que nace desde mi infancia el hecho de ser parte de una familia grande, ¿ok? Nace allí. Pero yo observé a lo largo de mi juventud, de mi formación, mis primeros años en Venezuela, la gran necesidad de la familia recibir apoyo. Sí. Entonces, conscientemente tomé lo de mi pasado, encontré esas conexiones de experiencias, de ideas, de lo que yo había aprendido, de la palabra, preciosa palabra de Dios, entretejer todo eso, y uno entonces tiene un tejido. Sí. Y ese tejido, mi hermano, ese tejido tiene muchos colores. Permítame, Claro. aquí le voy a buscar uno, mira. Sí, sí. Como si fuera un tapiz de experiencias. Claro, hermano. Mira ese tramado. Qué hermoso. Y en nuestra América Latina hay muchos tejidos y uso esa imagen para decir que en mi propia vida, cómo Dios ha podido entretejer experiencias, aprendizajes y la conciencia y ser realista de que todos vivimos así en ese complejo de ideas y a veces de conflictos. Claro. Y de cómo nosotros, y en esto soy muy atrevido, me atrevo a decir, permítanme entrar ahí un momentico, ahí Sí. en medio de todo eso. Déjame hablar primeramente del Salvador Jesús, pero también de cómo Él, como el Salvador, ha actuado, actúa y seguirá actuando en mi propia vida. Y no es un camino sin problemas, sin dificultad. No, es esta realidad que la vamos a vivir más de lo que queremos, pero Claro. en medio de todo eso, un Dios que nunca nos abandona. Amén. Hasta aquel día en que venga con gran poder y gloria. Y como dice la Biblia, los que duermen serán levantados. Así es. Así que las pruebas que enfrentamos aquí no se comparan con el enorme peso de gloria que recibiremos. Pero hermano, yo doy gracias a Dios por personas como usted, porque ese resplandor del amor de Dios, esa presencia es evidente y es cuando recordamos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo bien una anécdota. Sí. Pues, recuerdo bien esta anécdota, mi primer visita a Missouri, y yo llevaba el dinero contado y no sabía cómo iba a llegar del aeropuerto al seminario y cómo iba a regresar. El clima era muy hostil, bueno, es fresco. Hablo de que estaba con amenaza de nevar y sin decirlo, usted tomó la iniciativa de decirme, Carlos, ¿cómo vas a regresar al aeropuerto? Yo le dije, bueno, hermano, ahorita veo, quizá voy a pedir un Uber y usted sin decir nada, yo te llevo. Y hermano, creo que eso eh, es solamente el reflejo del amor de Cristo a través de aquellos que le sirven. Tenemos una oportunidad real de compartir a otros el aroma de Jesús. Sí. ¿Dónde se encuentra usted ahora, hermano? Entiendo qué le gustaría o cómo está viviendo esta nueva etapa después del retiro. Sigue acomodando, está abierto para invitaciones. Yo lo he visto por ahí en Chicago, en fin, de conferencista. ¿Cómo se encuentra ahora? Mira,
la jubilación simplemente significa que ahora no tengo un horario fijo. Sí, ok. No tengo que ir a un lugar porque tengo que ir. Ahora he descubierto de que la jubilación me ha permitido una oportunidad y una flexibilidad de poder servir y seguir sirviendo de muchas maneras. Así que, hermano, yo no estoy sentado por ahí a ver qué voy a hacer. No. Tengo muchas oportunidades y obviamente a veces no puedo porque simplemente no dispongo del tiempo, de los recursos, pero quiero seguir sirviendo a la iglesia de Cristo y a ustedes, mis hermanos. Gracias, mi hermano. Hasta que ya no sea posible. Gloria a Dios. Sí, y especialmente a mi amado pueblo hispano-latino, el pueblo de inmigrantes. Eso, man. Porque aunque yo en cierto sentido no soy latinoamericano y sin embargo lo soy, así que tengo ese conocimiento de dos mundos. Sí. Y me siento cómodo trabajando allí en el medio y sabes que puedes contar conmigo que yo lucho a favor de ustedes, mis hermanos y mis hermanas de distintos pueblos latinoamericanos. Estados Unidos es un país fundado por migrantes desde sus orígenes. Es total. Haciendo y además fundado por principios bíblicos, cristianos. Y creo que es un buen tiempo para hacer una pausa y saber en dónde estamos y de qué manera tenemos que regresar a ver una vez más a Cristo y en su obra redentora, en su amor, en su perdón. Claro, incluso me parece que es bueno que oremos por la comunidad latinoamericana asentada en los Estados Unidos. Y por ahí lo vamos a invitar a una temporada para que se venga a California en los tiempos de más frío, así que prepárese. Excelente, mire, hasta cohetes hubo ahí. Excelente. Mi hermano, me gustaría cerrar este tiempo agradeciéndole mucho esta conversación tan amena que me permite conocerlo más y dar gracias a Dios por su vida. Yo sé que se lo han dicho muchas veces, pero gracias por poner el ejemplo en muchas ocasiones para ser siervos, servidores de otros. Dice el Señor, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y en poner el ejemplo, hermanos, esta es una forma en la que una vez más el aroma de Cristo contagia la atmósfera, el lugar donde nos encontramos. Sí. Gracias, mi hermano. ¿Me permite cerrar con una oración este tiempo? Sí, oremos. Señor, oramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por permitirnos conocer más nuestro hermano Marcos Kempf. Gracias, Señor, por la historia de vida que le has concedido. Mira qué interesante fue su desarrollo, Señor, en tierras latinoamericanas, al mismo tiempo creciendo como hijo amado por Dios en un seno de pastores, de misioneros. Gracias, Señor, por la oportunidad de conocer incluso las pruebas, las dificultades que enfrentó y de la que ninguno de nosotros puede escapar, la enfermedad, quizá la indiferencia de una sociedad que parece que no ve a las personas que necesitan, los embates de la enfermedad y de la muerte, y aún así mi hermano ha seguido adelante. Gracias, Señor, porque te observamos a ti, Señor, tu carácter en la vida de mi hermano y su enseñanza. Oramos, Señor, para que mi hermano Marcos y sus hijas, Rebeca y Paulina y sus hijos, tengan muchos años más fructíferos en tu camino. Y bendice, Señor. Oramos por aquellas familias que en esta temporada recuerdan a algún ser querido que hayan perdido, hijos, esposos, esposas,
madres o padres. Ayúdanos, Señor, a agradecer el tiempo que nos has concedido y al mismo tiempo recuérdanos las promesas de resurrección, Señor, para poder aguardar el día en que estaremos reunidos contigo de nuevo. Bendice, pues, Señor, a tantas y tantas personas de la familia latinoamericana, comunidad latinoamericana en los Estados Unidos y en Europa. Gracias, Señor. Todo en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Hermano Marcos, le mando un abrazo y gracias. Mis hermanos del podcast Refugio.